Hola a todos, en este vídeo vamos a empezar a hablar sobre límites de funciones en un punto. Vamos a dividir este concepto en tres apartados diferentes, que son los que tenemos aquí y que abordaremos en vídeos sucesivos. En este primer vídeo vamos a empezar a hablar ya del caso en que tengamos funciones para las cuales tengamos que hallar el límite de la función en un punto donde la función está definida. Como sabéis, la mayoría de las funciones que hemos visto hasta ahora son funciones elementales con un comportamiento suave, donde si nosotros queremos evaluar la función en un punto donde la función está definida, no vamos a tener problemas de continuidad. Digamos que ese es el caso más sencillo y más básico. En segundo lugar, hablaremos de límites de funciones en un punto donde la función no está definida. Por tanto, no existe continuidad en ese punto a priori. Y en tercer lugar, vamos a ver una aplicación concreta muy recurrente, el cálculo de límites de funciones en un punto, cuando tengamos el caso de funciones definidas a trozos. En este vídeo nos vamos a limitar al primer caso. Supongamos entonces que tenemos una función como esta que tenemos aquí, una función racional, porque se define como el cociente de dos polinomios, en este caso son dos polinomios de segundo grado, y si nos pidiera hallar el límite de esta función en un punto, límite de f de x, en un punto donde digamos que la función no va a tener problemas de definición. Por ejemplo, para x tendiendo a 2. En este caso, esta función no va a tener problemas de definición en este punto porque el denominador de la función, que es una función racional, no se va a anular en el punto 2. Si hiciéramos el análisis del dominio de definición de esta función, vamos a ver que va a ser todo R excepto los dos puntos donde el denominador se anula. Y ninguno de esos puntos donde el denominador se anula es el punto x igual a 2. Por tanto, a la hora de hacer el cálculo de este límite no vamos a tener ningún problema. Y este va a ser el caso más sencillo. ¿Cómo lo calculamos? Pues muy fácil. Lo único que tenemos que hacer, en primer lugar, sustituimos f de x por su definición, que es x cuadrado más x menos 2 partido de x cuadrado más 2x menos 3. Y ahora lo que hacemos es que sustituimos el valor de x por el valor del límite, así de sencillo. Es como si estuviéramos hallando f de 2. En la práctica, de hecho, es lo mismo. Pero como digo, esto solamente va a ser posible en este tipo de funciones. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Si nosotros queremos hacer el límite, por tanto, de esta función para cuando x tiende a 2, lo que hacemos es que cambiamos x por ese valor 2. Y ese será el valor al que tenderá la función a priori. Y solamente en este caso. Entonces, bastaría con hacer 2 al cuadrado más 2 menos 2 partido de 2 al cuadrado más 2 por 2 menos 3. Si os fijáis, lo único que hemos hecho de este paso a este ha sido sustituir la x por 2, como si x valiera 2. En realidad no vale 2 porque estamos haciendo el límite para cuando x tiende a 2 pero sin ser 2. Es decir, tomamos valores de x muy cercanos a 2 tanto como queramos, infinitesimalmente, pero sin llegar a ser exactamente 2. Lo que ocurre es que cuando no tenemos problemas de definición, realmente el valor al que tiende la función coincide con el valor de la función en ese punto. Y por eso podemos hacer esto de aquí. Entonces, nos encontraremos en este caso con 2 menos 2 se nos va. Esto va a ser 4 partido de 2 al cuadrado, que son 4, más 2 por 2, que son 4, y menos 3. Entonces esto va a ser 4 partido por 5. 4 quintos entonces. En este caso en concreto nos encontramos con que a la hora de sustituir x por 2, que es nuestro punto donde vamos a hallar el límite, pues no hay ningún problema de definición. Cuando esto nos ocurra, y esto nos va a pasar siempre y cuando estemos calculando el límite de la función para un punto que pertenece al dominio de definición, siempre y cuando sean funciones elementales, que son la inmensa mayoría, o al menos todas las con las que nosotros vamos a trabajar, entonces no vamos a tener ningún tipo de problema en sustituir x por ese valor concreto y evaluar cuánto vale. Esto es exactamente lo mismo en la práctica que si hubiésemos hecho f de 2. Si nosotros calculáramos f de 2, en este caso, llegaríamos a que esto es 4 quintos. ¿Por qué no lo hacemos? Pues por lo que os he dicho antes, porque lo que ocurre es que en realidad nosotros no estamos tomando valores de x iguales a 2. Podemos tomar valores tan cercanos a 2 como queramos, pero sin llegar a ser exactamente 2. Entonces el valor al que va a tender va a ser exactamente el valor al que se llega cuando sustituimos x por 2 exactamente. La diferencia desde el punto de vista práctico entre hacer esto y hacer esto no es ninguna, pero desde el punto de vista conceptual es importante.
Y esa diferencia es importante que la comprendamos a la hora de resolver los otros límites que vamos a ver a continuación. Por tanto, para resumir, cuando tengamos funciones en las cuales tengamos que hallar el límite de la función para un punto que sí pertenece al dominio de definición y por tanto donde sí va a ser la función continua, entonces no vamos a tener ningún problema en que a la hora de calcular su límite sustituyamos x por el valor del punto donde queremos hallar ese límite. ¿De acuerdo? Que en la práctica es como si evaluáramos la función en ese punto. Pero como digo, habrá otros casos donde esto no lo podamos hacer. ¿Cómo nos daremos cuenta? Pues muy sencillo, nos daremos cuenta porque al resolverlo, en lugar de llegar a un número, digamos, normal, lógico, real, lo que vamos a encontrarnos es con lo que se llama una indeterminación. Y sobre ese concepto, indeterminación, hablaremos mejor en los siguientes vídeos de forma muy desgranada para ir viéndolas poquito a poco. Ya hemos visto algunos tipos de indeterminaciones en vídeos anteriores, cuando estábamos hallando el límite para x tendiendo a infinito o a menos infinito. En este caso nos vamos a encontrar también con indeterminaciones. ¿Cómo las detectaremos? Pues porque veremos que, por ejemplo, nos encontramos con que al resolver esto, en vez de salir un número como 4/5 o como menos 7, pues nos aparece 0 partido por 0, o nos aparece 7 partido por 0. Nos aparecen cosas que no se pueden calcular por algún motivo, porque desde el punto de vista matemático no tienen sentido. Entonces, cuando nos encontremos con esos casos, lo que hacemos es que, si nos lo encontramos, lo pondremos entre paréntesis y os explicaré a partir del siguiente vídeo cómo podemos tratar ese tipo de casos y cómo se resuelven en concreto. Por tanto, como he dicho, en el caso en el que no haya problemas de definición, basta con sustituir el valor de la x por el valor del punto donde se está hallando el límite. Y eso es lo que empezaremos haciendo siempre. Si no hay ningún problema, entonces llegaremos a un número y ya está, hemos acabado. El problema vendrá cuando no lleguemos a un número, digamos, normal, que desde el punto de vista matemático tenga sentido. En esos casos ya estaremos hablando de determinaciones, que empezaremos a hablar de ello en el próximo vídeo.